El Obispo de Roma es un documento del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, el cual va a recoger todos los frutos de los diálogos ecuménicos sobre la función y ministerio del Papa en respuesta a la invitación formulada hace casi 30 años por el entonces pontífice Juan Pablo II a raíz de los pasos dados desde el Concilio Vaticano II. Este documento busca de una forma el ejercicio del primado que sea compartida por todas las iglesias que vivieron en comunión en los primeros siglos. Aunque no todos los diálogos teológicos se han llevado de la misma manera, es posible señalar que algunos nuevos enfoques de la cuestión teológica más controversiales. Uno de los frutos de los diálogos teológicos es una lectura renovada de los textos petrinos, que históricamente se han convertido en un obstáculo para la unidad de los cristianos. Se ha desafiado a los participantes en el diálogo a evitar proyecciones anacrónicas de desarrollos doctrinales posteriores y a considerar de nuevo el papel de Pedro entre los apóstoles. Por ejemplo, se ha redescubierto una diversidad de imágenes, interpretaciones y modelos en el Nuevo Testamento, mientras que nociones bíblicas como episcope, el ministerio de supervisión, diaconía y el concepto de función petrina han ayudado a desarrollar una comprensión más completa de los textos petrinos. Otra cuestión controvertida es la concepción católica de la primacía del obispo de Roma como una institución de derecho divino, mientras que la mayoría de los demás cristianos la entienden como una institución de derecho humano. La clarificación hermenéutica se lee en el documento han ayudado a poner esta dicotomía tradicional en una nueva perspectiva, considerando la primacía tanto de derecho divino como humano, es decir, como parte de la voluntad de Dios para la Iglesia y mediada a través de la historia humana. Los diálogos hicieron énfasis en la distinción entre la esencia teológica y la contingencia histórica de la primacía, y pidieron una mayor atención y evaluación del contexto histórico que ha condicionado el ejercicio de la primacía en diferentes regiones y épocas. Uno de los grandes obstáculos ha sido la definición dogmática del Concilio Vaticano I. Varios diálogos ecuménicos han hecho progresos prometedores al emprender una relectura o reconcepción de este concilio, abriendo nuevas vías para una comprensión más precisa de su enseñanza, también a la luz de los contextos históricos y de la enseñanza de Vaticano II. Así se dio una lectura diferente a la definición dogmática de la jurisdicción universal del Papa, identificando así su verdadera extensión y también sus límites. Asimismo, se puede aclarar la formulación del dogma de la infalibilidad e incluso acordar algunos aspectos de su finalidad, reconociendo la necesidad en determinadas circunstancias de un ejercicio personal del ministerio de la enseñanza dado por la unidad de los cristianos. Es una unidad en la verdad y en el amor ante todo. A pesar de estas aclaraciones, reconoce el documento, los diálogos siguen expresando preocupaciones sobre la relación de la infalibilidad de la primacía del Evangelio, la indefectibilidad de toda la Iglesia, el ejercicio de la colegialidad episcopal y la necesidad de la recepción. Entre otros diálogos teológicos se han reconocido la necesidad de una primacía a nivel universal, refiriéndose a la tradición apostólica. Algunos diálogos sostienen que desde los orígenes mismos de la Iglesia, el cristianismo se fundó sobre las sedes apostólicas principales, que ocupaban un orden específico, a las cuales la Santa Sede de Roma fue la primera. Algunos diálogos han señalado que existe una interdependencia mutua entre primacía y sinodalidad en todos los niveles de la vida de la Iglesia, local, regional, pero también universal. Otro argumento a favor de naturaleza más pragmática se refiere al contexto contemporáneo de la globalización y las necesidades misioneras. Los diálogos teológicos han identificado algunos criterios del primer milenio como puntos de referencia y fuentes de inspiración para el ejercicio aceptable de un ministerio de unidad a nivel universal, tales como el carácter informal y no principalmente jurisdiccional de las expresiones de comunión entre las iglesias, la primacía de honor,
del obispo de Roma la interdependencia entre las dimensiones primado y sinodalidad. Bajo este punto, en muchos diálogos se reconoce que en el primer milenio de la historia cristiana no debe, sin embargo, idealizarse ni recrearse sin más, también porque una primacía a nivel universal debe responder a los desafíos contemporáneos. Por lo tanto, se identificaron algunos principios para el ejercicio de la primacía del siglo XXI. Un primer acuerdo general es la interdependencia mutua de la primacía y la sinodalidad en todos los niveles de la Iglesia y la consiguiente necesidad de un ejercicio sinodal de la primacía. Otro acuerdo se refiere a la articulación entre la dimensión comunitaria basada en el sensus fidei de todos los bautizados, la dimensión colegial expresada sobre todo en la colegialidad episcopal y la dimensión personal expresada por la función primada. Una cuestión crucial es la relación entre la Iglesia local y la Iglesia universal, que tiene importantes consecuencias para el ejercicio de la primacía. Los diálogos ecuménicos han ayudado a ponerse de acuerdo sobre la simultaneidad de estas dimensiones, insistiendo en que la relación dialéctica entre la Iglesia local y la Iglesia universal no puede separarse. Bajo estos últimos puntos, muchos diálogos subrayan la necesidad de un equilibrio entre el ejercicio del primado del obispo de Roma y el nivel regional y universal, señalando que en la mayoría de las comuniones cristianas el nivel regional es el más relevante para el ejercicio del primado y también para su actividad misionera. Algunos diálogos teológicos en comuniones cristianas occidentales, constatando una asimetría entre estas comuniones y la Iglesia Católica, piden un refuerzo de las conferencias episcopales católicas, también a nivel continental, y una descentralización inspirada en el modelo de las antiguas iglesias patriarcales. El documento finalmente termina con algunas sugerencias prácticas. Una primera propuesta es la de una nueva interpretación por parte de la Iglesia Católica de las enseñanzas del Vaticano I, con nuevas expresiones y vocabulario fieles a la intención original, pero integrados en una eclesiología de comunión y adaptados al contexto cultural y ecuménico actual. También se propone una distinción más clara entre las distintas responsabilidades del obispo de Roma, en particular entre su ministerio patriarcal en la Iglesia occidental y su ministerio primacial en la unidad, en la comunión de las iglesias. Además, se pide un mayor énfasis en el ejercicio del ministerio del Papa en su iglesia particular, la diócesis de Roma. Existe otra recomendación que se refiere al desarrollo de la sinodalidad dentro de la Iglesia. En particular, se sugiere una mayor reflexión sobre la autoridad de las conferencias episcopales católicas nacionales y regionales, su relación con el sínodo de los obispos y la curia romana. A nivel universal, subrayan la necesidad de una mejor implicación de todo el pueblo de Dios en todos estos procesos sinodales. Finalmente, una última propuesta se refiere a la promoción de la comunión conciliar a través de encuentros regulares entre los líderes de la Iglesia de todo el mundo y la promoción de la sinodalidad entre las iglesias con consultas regulares y acciones y testimonios conjuntos entre los obispos y primados. Estaremos dejando unos enlaces referenciales para que puedas informarte aún más de estas novedades que la Iglesia nos comparte. Gracias por tu atención, paz y bien.